Esta es una producción de Grupo Fórmula. Gracias. Como sea, ¿en dónde estamos, Javier? Javier Cuello Trejo, abogado, ex funcionario público, ex responsable como su procurador de la lucha contra el narcotráfico allá a finales de los años 80, principios de los 90, ex muchas cosas más. Abogado y, decirlo, querido amigo de este programa, qué gusto tenerlo, Javier. Y antes de entrar con el tema de su libro, El Fiscal de Hierro, ¿en dónde estamos, Javier? Casi pidiéndole permiso a los grupos criminales para que dejen funcionar algunas cosas de la sociedad. Buen día. Buen día, Ciro. Muchas gracias por invitarme y aceptarme aquí en su programa. ¿En dónde estamos? Estamos en un país donde la ley no se aplica. Estamos en un país donde no existe Estado de Derecho. Estamos en un país en donde, desgraciadamente, ya superamos el problema que hubo en Colombia. Yo veo un país muy desbaratado. Con todo respeto, cada quien tiene su manera de combatir las cosas. Pero combatir a la delincuencia, Ciro, es con la ley. Y con todo respeto y perdón lo que voy a decir, con lo que Dios le dio a los hombres. Porque no puede ser, y que me perdone el señor presidente de la República, abrazos y no balazos cuando vemos en Michoacán, cuando vemos en Salamanca, cuando vemos en Chiapas, que ya se ha convertido este país en un Chicago, a donde se agarran a balazos de carro con carro. ¿Y por qué, Ciro? Porque no se aplica la ley. Recordemos, Ciro, que el que mata por primera vez y no es castigado, vuelve a matar. Eso trae y es la consecuencia de la impunidad que ha venido generando una serie de problemas, y perdónenme, una política errónea de los derechos humanos. Los derechos humanos son para la víctima, no para el victimario. Si bien es cierto, el victimario tiene todo el derecho también de ser defendido, pero también la víctima es desprotegida. Ese es uno de los temas que toco en mi libro. Y es uno de los temas centrales. El libro es El Fiscal de Hierro, Memorias de Javier Cuello Trejo. Son las memorias de los tiempos. Tiene una parte biográfica, personal, pero son las memorias de sus tiempos como funcionario público. Así no es. De su experiencia como abogado, sino como servidor público. Lo edita Planeta. Ahora vamos a comentar el libro, pero una de las partes que toca es precisamente esa, cuando surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las fricciones que se dan eran tiempos de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, era el presidente, y cómo le emprenden contra usted los promotores de la CNDH, empezando por el Procurador General de la República, luego Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, que incluso, y lo narra usted, hay un momento en el que en un encuentro público el secretario del Trabajo, Arsenio Farel, creo que le dice salude, le pide a Jorge Carpizo que lo salude a usted era su procurador, y Jorge Carpizo le dice, yo no saludo asesinos. Y así lo escribe, Javier. Así se refirió a usted, Jorge Carpizo. Mire, Ciro, yo soy un poco culpable de esto de los derechos humanos. A mí el presidente Salinas me da instrucciones, y el procurador Álvarez del Castillo, de voltearle la cachucha a los americanos, porque desgraciadamente en el sexenio del presidente Lamadrid, el narcotráfico, el tráfico de drogas creció en una forma escandalosa. Vino el caso Camarena. Enrique Camarena, este agente de la DEA que murió supuestamente a manos de grupos criminales. De Jalisco. Así es. De Jalisco. Murió porque... Y que usted en el libro insiste y documenta que era un agente doble. Así es, y lo ha venido a comprobar. Lo documenta.
Lo ha venido a comprobar el mismo Berreyes en su serie de Netflix, ¿no? Sí. Cuando yo me siento con el procurador Álvarez del Castillo, con el procurador Thorburn en Estados Unidos, y le descubro a él la corrupción que existía en la frontera del lado americano. Porque una cosa muy sencilla, Ciro. Yo le dije al señor procurador de los Estados Unidos, oiga, vamos a aceptar que nosotros somos corruptos, pero la droga llega a Ciudad Juárez. ¿Y qué pasa cuando pasa al Paso y va hasta Chicago y llega a Washington? Que la pintan de invisible. Entonces, con argumentos sólidos, con investigaciones, con datos, con pruebas, logramos que los americanos entendieran que el problema no era Camarena, que el problema era de ellos y de nosotros. Nosotros como un trampolín para la gran alberca de los Estados Unidos y ellos también con mucha corrupción. Entonces el subsecretario de Estado, que estaba presente en la reunión, me dijo, oiga Cuello, pero se violan mucho los derechos humanos. Usted era el encargado de la lucha contra el narcotráfico. Así es. Entonces yo le dije, oiga, pues me extraña, porque ustedes cada que despiertan la violan, ¿no? Me dijo, no, pero hay que tener mucho cuidado, Cuello, que mire, que lo... Entonces yo llego, le informo al señor presidente y le aconsejo o le comento que era necesario fortalecer la Dirección de Derechos Humanos que había en Gobernación. ¿Qué pasa? Pues obviamente cada quien lleva agua a su molino. El señor Manuel Camacho Solís mete las manos y bueno, pues se le vienen encima. A ver, tenemos que hacer un corte y seguimos conversando y le entramos al libro, un libro lleno de momentos. Javier Cuello Trejo cuenta cómo le dio una bofetada al obispo de San Cristóbal, sí, a Samuel Ruiz. Cuenta cómo Ignacio Morales Lechuga, procurador, abogado, planeó secuestrar a su hijo, Javier, a quien conocemos. Así es. Javier Cuello. Así lo Cuenta dijeron cómo los Emilio detenidos, Choifet, Procurador Federal del Consumidor, tenía una partida para él y los suyos de 120 millones de pesos para usar en lo que quisieran, lleno de revelaciones, con un lenguaje durísimo. Yo diría un libro fuera de lo común. Vamos a hacer la pausa y seguimos conversando con el abogado Javier Cuello Trejo sobre su libro El Fiscal de Hierro. Volvemos. Continuamos conversando con el abogado Javier Cuello Trejo sobre su libro El Fiscal de Hierro. ¿Por qué el fiscal de hierro? Bueno, Ciro, porque... Como se le conoció durante muchos años. Sí, se le sigue conociendo. El fiscal de hierro. López Portillo me puso ese apodo o mote, porque realmente en la época del presidente López Portillo, bajo el mando de Liceo Oscar Flores Sánchez, sí, un gran abogado. De quien usted habla muy bien todo el libro. No, pues sí, es uno de mis mentores más grandes. La verdad hubo un combate en serio a la corrupción oficial. Se consignaron a muchos secretarios de Estado, se consignó a Méndez Docurro, a Ríos Camarena, Cantú Peña, Barra García. Hubo una recuperación inmensa de dinero. Todo eso está documentado, todo enterado a la Tesorería de la Federación. Realmente el sexenio de López Portillo, en cuanto al combate a la corrupción, fue de veras serio y fuerte, ¿no? Y están los datos, o sea, no lo estoy inventando, están todos los datos, todos los decomisos que se hicieron. Hubo secretarios de Estado como Brauer Herrera, por ejemplo, que pues fue mi cliente en la Procuraduría como 7 veces, porque pidió audiencia con el presidente, le dieron una audiencia, y el señor pues se llevó hasta las lavadoras de las estancias infantiles de la Secretaría. El caso de Méndez Docurro, el del señor del Inme Café, en fin. Bueno, Cantú Peña, impresionante, ¿no? Dice en página 149 del libro sobre ese sexenio, escribe Javier Cuello Trejo, fue un sexenio muy intenso para mí. Voy a leer textual, porque además así está escrito el libro. Fue un sexenio muy intenso para mí. Llegué a interrogar casi a 4,000 cabrones. Sí, señor.
Obtuve aproximadamente 200 renuncias y consignamos a decenas de funcionarios, ministerios públicos, jueces, magistrados federales, delegados, funcionarios de aduanas. Fue el sexenio en donde recibí más amenazas, pero fue tan exitosa la lucha contra la corrupción que el propio presidente López Portillo fue quien me puso el sobrenombre del fiscal de hierro. Y esa es solo una de las partes del libro que cuenta, y usted así lo dice desde el inicio, con la colaboración del gran historiador y querido amigo, nuestro amigo de este programa, de Alejandro Rosas, que tiene una participación en este muy libro. Activa, me ayudó mucho. La verdad, lo pude terminar, pues ahí sí que gracias a la pandemia estuvimos encerrados pues, casi 9 meses. Ya a mi edad el doctor me dijo que no saliera y me dediqué con Alejandro pues a escribir, a contar, a narrar, a revisar documentos. De todo, Ciro, tengo copia, todo lo puedo probar. Digo la verdad. A mí, seguramente usted me puede preguntar, Ciro, ¿por qué hasta hoy? Casi usted deja el servicio público... En 91. En el 91, estamos hablando de casi 30 años. 30 años. Sí, señor. Lo que pasa, Ciro, es que mi escuela, mi experiencia, mi formación es de lealtad absoluta, una gran institucionalidad. Yo amo a mi país sin falsos patriotismos, di mucho por mi país, sacrifiqué mucho a mi familia y lo pensé mucho, Ciro. Pero creo que tengo que dejar algo a mis nietos, a mis hijos y fundamentalmente a los jóvenes, de cómo la vida es una gran carretera, Ciro. Así lo dice. A donde hay curvas, baches, el chiste, accidentes. El chiste es pasar esa carretera, pasar esos obstáculos y caminar con la frente limpia, Ciro. Mire, yo metí a la cárcel con mi equipo, un bastante fuerte equipo a quien recuerdo con mucho cariño, a muchos narcotraficantes. Recibí muchas veces que me quisieron comprar. Pero yo entiendo, Ciro. Y las cuenta cada una en el Así libro, es, y yo entiendo, Ciro, con todo respeto, que para poder combatir a la mafia, a la delincuencia, hay que entender qué es la delincuencia y cuáles son sus reglas. ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué han matado a tanto funcionario? Muy sencillo. Uno, porque al delincuente no hay que meterse con la familia. La familia no tiene nada que ver con la actitud de un delincuente o de un narcotraficante. Dos, no les agarre dinero, Ciro. Porque si usted les agarra dinero, se vuelve empleado de ellos. Y tres, que entiendan que el que está de este lado es la ley, que uno representa la ley y que no va a permitir que infrinjan la ley. No podemos, y a lo menos yo así pienso, no se puede hacer justicia selectiva, Ciro. La justicia es para todos. Hay que aplicar la ley tan fría como es, Ciro. ¿Por qué? Porque si no, estamos viendo los resultados. Este hombre que están escuchando, el abogado Javier Cuello Trejo, detuvo a Félix Gallardo, detuvo junto con su equipo a Amado Carrillo, estuvo a nada de obtener la entrega de Juan García Ábrego. Así es, señor. Capítulo que deja ahí con la duda de que algo ocurrió, porque cuando se iba a entregar fue cuando le pidieron la renuncia. Y hay varias cosas que cuenta, pues es ya sobre personajes que murieron, pero hay otros que yo creo que lo van a desmentir. Usted dice que Ignacio Moraz Lechuga, era en ese momento procurador de la República. Ya era procurador de la República, organizó un operativo para secuestrar a su hijo, a Javier Cuello Suat. Así es. Al abogado, y lo cuenta. Después dice que habló con Moraz Lechuga y que Moraz Lechuga le dijo que no era cierto, pero tal como lo documenta usted, porque además se hizo todo un operativo y detuvieron a los secuestradores. ¿Por qué Moraz Lechuga lo va a negar. Pues claro. Lo va a negar. Me lo ha negado. Sí. Pero bueno, así fue. O sea, yo no interrogué
a los detenidos. Fue el ejército. Sí. Fue el jefe de Estado Mayor del ejército quien hizo el operativo. Por cierto, ¿quién, dígalo al aire, y lo dice usted en el libro, quién le avisó la noche previa al intento de secuestro de su hijo que lo iban a secuestrar? ¿Quién le habló a su casa? Amado Carrillo Fuentes. ¿Por qué le habló a Amado Carrillo? Mira, parezco Ministerio Público. El Ministerio Público. No, ¿Por qué le habló a Amado Carrillo? Amado Carrillo, el señor de los cielos. Sí. ¿Por qué le habló a Amado Carrillo Porque a su casa? le voy a contar una cosa que narro. Sí. Un día me llamó el general Rivielo, Secretario de la Defensa. yo era su procurador. Rivielo Bazán. Y me dice, oiga Cuello, ¿quién es Amado Carrillo Fuentes? Le dije, oiga, mi señor, pues es el segundo de Rafael Aguilar, el jefe del cartel. Aguilar, en aquella época Guajardo. no era cartel, sino de los narcotraficantes de Ciudad Juárez. Y me dijo, pues aquí lo tengo, véngase. Pues ahí me voy. Y me encuentro a Amado Carrillo, con todo respeto al ejército, pues ya apenas respiraba, ¿no? Y me dice el general... Está muy mal salud. Sí, lléveselo. Dijo, oiga, mi general, pues ¿cómo? ¿Se me va a morir a mí? No. Lléveselo, Cuello. Amado Carrillo. Hay un trato. Usted friega a los civiles y yo friego a los militares. ¿Y se Este lo- es civil. ¿Y a dónde se lo llevó? Entonces lo llevé a los separos, pedí autorización, montamos un separo, un cuarto de terapia intensiva y le salvé la vida. Se recuperó y ¿qué pasó? Entonces lo consigné. Sí. Lo consigné, pero antes de consignarlo, pidió hablar conmigo. Y yo le dije que ya tratara de arreglar su situación con la sociedad. Y me dijo que no. Pero me dijo, Cuello, licenciado Cuello, mientras yo viva, usted me salvó la vida. A usted no le va a pasar nada. Le dije, no hay necesidad, Amado. Yo me sé cuidar. Pasó. Lo consigné, estuvo en la cárcel. Obviamente la maldita corrupción. Un magistrado el miércoles santo, a las 6 de la tarde, Lo dejó salir. lo deja salir. Cuando llegamos al reclusorio, pues ya se había ido. Y yo me olvido. Y años después lo llama a su casa para Años decirle después me llama a mi que casa, van a secuestrar a su a mi hijo. hijo. A ver, hacemos una pausa porque hay muchos otros temas. Tienen que contar esto de Samuel Ruiz, Manuel Camacho, Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez, varios de ellos viven todavía. Eso que le querían dar 120 millones de pesos en la Procuraduría Federal del Consumidor. 120 millones. 120 para que hiciera imprevistos. Lo que sea, para imprevistos. Lo que se ofreciera. Ya eran los usos y costumbres de la época. Así es, señor. No sé si sigan siendo. No sé. Bueno, vamos a hacer una pausa y concluimos esta conversación con Javier Cuello Trejo sobre su libro El Fiscal de Hierro. Lástima que no haya una segunda edición con otra parte que debe ser igual de apasionante, que es No, todavía. la parte de abogado, pero pues ahí sí, secreto profesional. No, eso eso no sí lo es la puedo- confidencialidad del abogado. Yo creo que ese libro sería tan o más apasionante que este, que ya está circulando. Ya, El señor. Fiscal de Hierro, ya se consigue en las tiendas, sí, todo. Bueno, En todos los formatos. todas Editorial las Planeta. plataformas digitales. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, pues concluimos esta conversación con Javier Cuello Trejo sobre su libro El Fiscal de Hierro, memorias, y en verdad son memorias, contadas muchas de ellas en detalle, y pues no acabaríamos con una entrevista. Por ejemplo, no hemos mencionado, repito, este hombre que está aquí con nosotros, no solo detuvo a muchos de las leyendas del narcotráfico, también organizó, ejecutó y estuvo presente en el operativo para detener 1989, enero, a Joaquín Hernández Galicia, Así el es. líder del sindicato petrolero. Hoy probablemente eso no diga mucho, pero en aquel momento bueno. detener a la quina fue un antes y un después, yo diría, en la historia Pues sí, en la historia política de este país, y lo cuenta en detalle. como fue. Y la secrecía y además la confianza que le tuvo el presidente Carlos Salinas de Gortari en ese operativo. Así es. Sí. Oiga, ¿y por qué le dio una bofetada a usted? Y lo cuenta al obispo de San Cristóbal, a don Samuel Ruiz, al Tatic. A ver. Samuel Ruiz, su paisano. Sí, no, él No era de era, Michoacán. no era michoacano, aunque fue obispo de la diócesis de San Cristóbal
mucho tiempo. Yo lo San conocí Cristóbal muy de las bien Casas. porque cuando él llegó yo estudiaba Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Chiapas. Y un hermano de él se casó con una prima mía. Él llega a Chiapas y empieza con su famosa teoría de la liberación. Muy extendida en aquel entonces. Así es. ¿Qué pasa con él? Él provoca la división de los indígenas, no quiere respetar las costumbres de los indígenas, pero no solamente eso, sino que siendo yo secretario general de gobierno, me informan De Chiapas. en Chiapas que había unas cajas que habían llegado a la Ciudad de México y que nadie las había recogido, no traían destinatario. Llegaron unos camiones. En el Cristóbal Colón, en la Cristóbal Colón. Entonces mandé gente, revisamos las cajas y eran camuflajes, uniformes, botas, cantimploras. Entonces las cerré muy bien, ordené que se cerraran y le dimos seguimiento. Y para mi gran sorpresa, esas cajas fueron a dar a la casa del obispo. Le informé al general Absalón Castellanos y ordené el cateo de las casas, de la casa del obispo. Allí encontramos esos camuflajes y más cosas. Seguimos la investigación, encontramos armas debajo del altar de la iglesia del Carmen. Encontramos sistemas de radiocomunicación en un convento en Trinitaria. ¿En Altamirano? Sí. Que luego, cuando el levantamiento zapatista Así se es. hizo famoso, las monjas de Altamirano. Así es. Sí. Todo Yo hice esto, esa crónica. Sí. yo se lo informé al general, le pedí órdenes para iniciar una investigación. Él me dijo que no, que era un asunto federal. Vine, me entrevisté con el señor secretario en aquel momento, Manuel Bartlett, le entregué todo lo que yo había detectado y él se lo encargó al güero Zorrilla, A José Antonio a José Antonio Zorrilla, y llegaron a Chiapas. Obviamente todo esto provocó que el obispo me fuera a ver a la Secretaría de Gobierno. Pues muy payaso, la verdad. ¿Don Samuel? Sí, y me empezó a querer gritar y a manotear la mesa, ¿no? Y con todo respeto, Ciro, el poder se ejerce, no se comparte. Y el respeto no a mí, sino al cargo de secretario de Gobierno, pues me vi en la penosa necesidad de darle una bofetada. No, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y mire Pero nada más además, lo que este hasta hombre... no solo el cargo, sino hasta físicamente. No, bueno, pero... Usted en aquel entonces le llevaría 40, 50 kilos. Un poquito más. Y 30 centímetros. No, pero le voy a ser honesto, Sí. señor. Ese señor no tiene usted idea de lo que provocó en Chiapas, de lo que provocó al país, a México y a nivel internacional. Lo narro a Además, detalle. dice que lo hizo en combinación con Manuel Camacho. Claro que sí. Y con Manuel Velasco. Así es, Manuel señor. Velasco, padre. No, ya murió. Por cierto, mi tío. Y también ya murió Manuel Camacho. Sí. A quien usted, porque además así está escrito el libro con ese lenguaje, dice, lo conocí, era un tipo trabajador, medio mamón. Sí. Así lo describe. Después se volvió más. Digo, a ver, Ciro, yo lo que cuento es lo que vi, lo que viví, lo que hice. Fui testigo de muchas cosas, Ciro. La vida me dio la oportunidad de servir a mi país, lo serví con mucho ahínco, sufrí mucho, gocé mucho, pero lo mejor que puedo decir, y se lo digo de frente a la gente, tengo 72 años, Ciro. 50 años de estar en la guerra, al filo de la navaja siempre. Y aquí estoy, dando cara, vivo. Lo cuenta usted, dice cada vez que había un gran operativo, se estilaba en el gobierno darle una bonificación a los servidores y de ahí usted pudo ser un patrimonio. Así es. Porque lo repite una y otra vez, yo no recibí nunca un centavo mal habido. Nunca. Pero sí los premiaban. Muy bien. A ver, el presidente López Portillo... Libre de impuestos, además. Sí, era magnánimo. Y el presidente Salinas. También. Sí. ¿Qué pasó con Salinas?
¿Qué pasó con Salinas? Pues Usted bueno, parecía, le estaba dando resultados. Usted cuenta que tenía casi picaporte en Los Pinos con él. Y de un día para otro lo hicieron a un lado, Javier. Lo mandaron primero a la Profeco. De ser el encargado de la lucha contra el narcotráfico, lo mandan a la Profeco, que aunque usted dice que era un ascenso jerárquico, pues políticamente no lo era. Y luego de la Profeco le ofrecen que se vaya de embajador a República Dominicana. No, bueno, con todo respeto. Y ya no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Salinas? A ver, Que él sí vive y mucho, quizá no, y es mi opine amigo sobre- y lo respeto y lo admiro mucho, Ciro, y lo voy a decir claro. Para mí fue un gran presidente. ¿Salinas? Sí, señor. No es fácil decirlo hoy. No, yo lo digo. Un gran presidente. Como todos. A veces el poder marea. ¿Por qué me quitó? No sé. Yo creo que hubo mucha intriga. 2 días antes de que se entregara Juan Así García es, Abreu. Juan García Abreu. Yo creo Y que usted mucha deja intriga, esa sospecha en el libro. mucha intriga, fuego amigo. Tan hubo fuego amigo que ya no siendo funcionario, cuando viene lo del STLN, me saca del país, Sí. ¿no? Bueno, aquí estoy. Porque dice que lo querían consignar, ¿no? No, me querían secuestrar, según. Y luego Carpizo le informa que yo había entregado las armas a los zapatistas. O sea, el fuego amigo existe, la intriga existe, y más a esos Carpizo niveles. y su gente lo odiaban, ¿no? No, bueno, pues Pero bueno, en paz descanse. Ya murió. Don Jorge Carpizo. allá que esté en el Y cielo. Manuel Camacho, en paz También, descanse. también. Sin embargo, hay otros muchos que todavía están vivos. Y tengo pruebas. Pues felicidades, Javier. Suerte gracias. con El Fiscal de Hierro. El libro Memorias de Javier Coello Trejo habla de los tiempos en que fue, bueno, habla de el inicio, es una parte de su biografía, luego de los tiempos en que fue el fiscal de hierro en la lucha contra la corrupción, secretario de gobierno en Chiapas, en aquel Chiapas Durísimo. de novela latinoamericana, durísimo, previo al levantamiento de los zapatistas, luego su procurador de la lucha contra el crimen organizado, fundamentalmente, y ahí luego le dedica nada más unas páginas al tiempo de la Profeco. Buen libro, muy entretenido, muy bien escrito. Felicidades. Se ve la mano de Alejandro Rosas Sí, claro, en claro. esto. El libro se va a presentar en un par de semanas. Me invitó don Javier a estar ahí. Muchas gracias. No, será un honor. Y como lector, gracias, porque es un libro que, primero, lleno de información, que lleva una reflexión. Hay muchos temas en tiempo presente, como la lucha contra el crimen. Nada más para terminar, una lucha contra el crimen que parece que en México se abandonó. Se Javier, abandonó. en este momento, Se abandonó. ¿cómo se explica, por ejemplo, los trabajos que ha presentado Humberto Padgett? No sé si los ha visto Todos. el trabajo que hizo en Zacatecas. Sarabia se llamaba la población, esa población abandonada en Zacatecas, donde se fue toda la gente. O desde las trincheras de los grupos, A ver, Ciro, disparando contra grupos criminales. o el gobierno Sí. da un manotazo y pone fin a esto, o el que llegue en el 24 o 25 no va a poder controlar este país. Manuel. Coincido absolutamente con Javier, pues es que por testimonios hay por todo el país de esfuerzos descoordinados, sobre todo de la Federación, de no actuar en contra de los grupos delincuenciales abiertos, y esto tendrá una consecuencia porque uno piensa que quien llegue en el siguiente gobierno deberá necesariamente tomar acciones, porque si no, pues esto se va a volver el reino. Llámese Sheinbaum, Monreal, Sheinbaum, Ebrard, quien Marcelo sea, Ebrard, quien sea. Monreal, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Ricardo Anaya, el que tú Quien sea. quieras, el que tú quieras, va a Del tener Mazo. que hacer un ajuste a esa no estrategia planteada por este gobierno, ¿no? Los balazos sí funcionan, y le funcionan tanto a la delincuencia organizada, que mantiene el control de una buena parte del territorio de Estados Unidos. Dice Estados Unidos el 30% por lo pronto. Y el problema va a ser efectivamente intentar combatirlos. Ahora sí combatirlos. Y con el riesgo, Ciro, y perdón ya para agradecerle mucho, con el riesgo que los americanos determinen que el narcotráfico es terrorismo
y vayan a empezar a hacer incursiones en México. Difícil, ¿no? No. Muy difícil. A ver. Ayer volvió a salir el tema con el caso de este explosivo en claro. Salamanca. Nada más le voy a recordar una cosa. Noriega, en Panamá. Eran los años 90, principios. Noriega Javier. era el consentido de los americanos. Eran los años 90, Javier. Sí, pero estamos en el 2021. Sí. Dígame usted, Ciro, en la guerra contra las drogas no cambia. O se mantiene permanentemente un combate, porque aquel que diga que las va a acabar está loco. Pero sí detener. Contener. Contener y fuerte. En México no había narcomenudeo, Ciro. Usted podía ir y sus hijos iban a las discos y caminábamos en la calle. ¿Cómo añoro esos años? Los 80s. 80s, 90s. 90s ya teníamos. Ya problemas, con nuestro querido sí. amigo Cedillo se empezó a descomponer el asunto. Y que me perdone, Ernesto. Los secuestros fuertes se dieron desde el gobierno de Carlos Salinas. No, nada más uno. Que Nacho Morales quiere ir a rescatar en Puebla. Sale con la pistola. No, pero el de Lozada, el de Harp, hubo varios. A ver, varios sí, bueno, pero secuestros. ya no era yo su procurador. En el de Harp yo participé en el rescate con don Arsenio Farel. Hay muchas cosas, Ciro. El de Joaquín Vargas, en fin, Sí, fueron, claro. fueron muchos que se dieron en tiempos del gobierno de Carlos Salinas. Al final. de Gortari. Usted vea, al final, los 4 primeros años del presidente Salinas fueron, de veras, no porque yo hubiera estado, sino fueron tranquilos. Era mano dura. Y por esas actuaciones, y repito, usted lo dice en el libro, algunos dentro del gobierno lo llamaban a usted asesino. Así es. Yo no saludo asesinos, le dijo Jorge Carpizo. Pues por eso me viene la necesidad de mentarle la madre. Que me perdone. Pero ¿qué tal, Ciro? Cuando me llama, Jorge Carpizo, y lo Jorge cuenta Carpizo también. me llama, habían golpeado a su sobrino y me ordena que yo mate a los que se golpearon Bueno. a su sobrino. Entonces le Por dije, aquí lo doctor, tenés. ¿y los derechos humanos? ¿Y qué le dijo? Son de las víctimas, no de los No, victimarios. usted hágalo. No, lo grabé. Sí. Lo grabé porque era histórico. Lo cuenta en detalle. Sí. En sí. fin, y está escrito con ese lenguaje. Por ejemplo, de La Quina dice, el cabrón era todo un rey, despachaba en camiseta con su pantalón de lino y descalzo. En fin, pues felicidades, Gracias, sí. Javier. Ya estaremos comentando el libro. ¿Está en las plataformas digitales? Sí, señor, está en audiolibro, está en las plataformas en Amazon. Y hay audiolibro, el libro físico y en... Sí, en digital. Sí, en plataforma Sí, digital, sí, por sí. Amazon, digamos. Por Pues esas muy bien, pues plataformas. muchas gracias. Gracias. Gracias a Javier. usted por el tiempo. Gracias. Nos vemos pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.